Ok, ahí empezamos entonces, ahora sí. Desde como les iba diciendo, lo que vamos a ver el día de hoy es la parte de Buffer Overflow. Y vamos a empezar viendo un poquito de la teoría para saber cómo funciona el ataque y el día jueves vamos a realizar el laboratorio. ¿Sí? Entonces vamos a empezar viendo o comprendiendo cómo funciona la segmentación de memoria. Uy, bueno, ahí sí. Cómo funciona el tema de la segmentación de memoria. Entonces básicamente lo que tenemos, déjenme verles. Tenemos la memoria, que es de, como le tenemos aquí, como un tipo de pila. Y tenemos lo que son las direcciones altas, que es la parte de arriba de la pila de la memoria, y tenemos las direcciones bajas. En la parte de la memoria está dividida en varios segmentos. Empezamos desde la parte de abajo, desde el segmento de texto. El segmento de texto es de tamaño fijo y solo de lectura. Entonces, en esta parte se va a almacenar todas y cada una de las instrucciones que le pasemos al programa. Por ejemplo, si nosotros vamos a ejecutar un programa, todas esas instrucciones en código de máquina que componen ese programa que queremos ejecutar va a estar ubicado en este segmento de texto. Este segmento de texto es solo de lectura. Este segmento de texto es solo de lectura. El siguiente segmento que tenemos, si empezamos desde abajo, vamos al siguiente, tenemos la parte de segmentos de datos. Aquí se almacenan las variables globales o estáticas inicializadas. Entonces, nosotros cuando escribimos un programa, tenemos variables locales, tenemos variables globales, estáticas. Entonces, las variables estáticas globales inicializadas se almacenan en el segmento de datos. Este segmento de aquí también es de tamaño fijo y este es de escritura, ¿sí? Entonces, tenemos uno que es solo de lectura y tenemos este segmento que ya es de escritura. El siguiente que tenemos es el segmento BSS. Aquí se almacenan las variables globales o estáticas no inicializadas. Pues todas las variables que nosotros no hayamos inicializado, que son variables globales, se van a almacenar en este segmento. Al igual que los dos anteriores, este segmento de aquí es de tamaño fijo. Y es un segmento de escritura. Entonces, estos dos de aquí que tenemos nos van a permitir escribir. Y este de acá únicamente para lectura. El siguiente segmento que tenemos se conoce como heap. Aquí lo que tenemos es un segmento de memoria reservado para la memoria dinámica. Entonces, si es que utilizamos memoria dinámica dentro de nuestro programa, va a utilizar esta parte de la memoria, esta memoria de aquí. El tamaño de este segmento heap no es un tamaño fijo. Este es de tamaño variable y va creciendo de acuerdo al programa que nosotros estemos ejecutando. Este segmento crece hacia arriba. Entonces podemos ver aquí la flechita, este segmento va a ir creciendo. Entonces empezamos desde la parte baja, este va a ir creciendo para arriba y no tiene tamaño fijo. Estos tres segmentos de aquí, habíamos dicho, son de tamaño fijo. Ahí está medio fijo. Y este segmento de aquí que tenemos del heap no es de tamaño fijo. Lo que hacemos está reservado para memoria dinámica. ¿A qué me refiero con memoria dinámica? Por ejemplo, cuando utilizamos el lenguaje C, podemos utilizar funciones que utilizan memoria dinámica, como por ejemplo la función malloc. Vamos a escribirles aquí. Malloc. Otra función, por ejemplo, la función calloc. Son funciones que utilizan memoria dinámica. Y estas funciones, cuando utilizamos estas funciones, estamos utilizando esta partecita de aquí de la memoria. Y conforme vamos utilizando estas funciones, va creciendo este segmento de aquí, va aumentando hacia arriba. Y finalmente, el último segmento que tenemos es la pila, esta parte de aquí en la parte superior. Entonces, la pila o stack, aquí se guardan los argumentos pasados al programa. Sí, son variables locales, variables de referencia, parámetros, valores de retorno. Todo este tipo de variables y parámetros se guardan en la pila. Sí, esta pila tampoco es de tamaño fijo. Tiene un tamaño variable y va creciendo hacia abajo. Entonces tenemos este espacio en el medio que va a ser utilizado, sea por el heap
o sea por la pila, ¿sí? En esta pila también se almacena el registro IP cuando una función es llamada. Entonces, para saber a dónde se llama a la función, tenemos aquí también los valores de retorno. Eso es lo que tenemos. Vamos ahora para ver con un ejemplo cómo es que funciona esto de la pila. Entonces, por ejemplo, tenemos un programa aquí en la parte de acá tenemos nuestro programa y tenemos simplemente inicializado una variable, por ejemplo, la variable X, que le hemos inicializado a 100. Y después tenemos ya inicializado la función main. Sí, tenemos todo esto que es la función main. Dentro de la función main tenemos una variable entera que está inicializada a 2, una variable float inicializada a 2.5 y una variable estática que no está inicializada. ¿Qué tenemos además? Tenemos una asignación de memoria y estamos utilizando esta función para asignar la memoria. Como les había dicho en la diapositiva anterior, esta función es para la asignación de memoria dinámica, ¿sí? Y tenemos finalmente también estos valores que ya vamos a ver a dónde se inicializan, que también tienen que ver con la memoria. Y tenemos la liberación de memoria. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior, vamos a empezar con la primera variable, que es la variable entera. La variable entera int x igual a 100. ¿Para qué parte de la memoria creen que se asigna? En la memoria estática. Estática. La memoria estática. ¿Dónde en este cuadro? El text segment. Data segment, justamente. Esto de aquí. Habíamos dicho que almacena este segmento de datos. ¿Qué almacena el segmento de datos? Variables globales y variables inicializadas. Eso, variables globales o estáticas inicializadas. En este caso tenemos una variable global que está inicializada a 100, entonces se almacena en el segmento de datos. Entonces seguimos con la siguiente. Ahora tenemos la variable A y la variable B, estas dos variables que tenemos aquí, que están inicializadas. ¿Para dónde van esas dos variables? Para el BSS segment. ¿Qué almacena el BSS segment? Las variables globales o estáticas. Las no inicializadas. No inicializadas. Podría ser también el data segment, entonces. Ajá. ¿Qué almacena el data segment? Variables globales o estáticas inicializadas. Inicializadas. Esa es la que tenemos, A y B, ¿son globales? ¿Son variables globales? Sí. Tenemos dos tipos de variables, ¿no? Tenemos variables globales o variables locales. Son Las locales variables en el link. globales que afectan a todo el programa, ¿no es cierto? No están dentro de una función. Y las variables locales que están dentro de una función. Una vez que salgamos de la función, estas variables desaparecen, digamos así. Entonces, en este caso, ¿qué son esas dos variables? ¿Globales o locales? Locales en el main. Son variables locales, Locales. están dentro de una función, ¿no es cierto? Entonces, si están dentro de una función, ¿a dónde van? Si son variables locales, ¿dónde deberían ir? Eso, se van al stack, van a la pila. ¿Sí? Entonces, tienen que acordarse, tenemos variables globales y variables locales. Dentro de las variables globales, tenemos dos casos. Vamos a escribirles aquí. Global. Tenemos dos, o está inicializada o no está inicializada. Si no está inicializada, ¿qué pasa? ¿A dónde debería ir? ¿A dónde tiene que ir si no está inicializada? Al BSS segment. El BSS. El BSS Si no está segment. inicializada, va al BSS segment. Si está inicializada, ¿a dónde va? Al data Al segment. data segment. Al data segment, exacto. Entonces tienen que identificar qué tipo de variable tenemos. Y las variables locales, estas van a ir a la parte de la pila. Tenemos la siguiente, la variable y, que es una variable estática, que no está inicializada. ¿A dónde debería ir?
VSS segment. Al VSS segment medio que les oigo ahí por ahí. Esto, al VSS segment. Son globales El BSS. o estáticas. Ajá. Globales o estáticas. Global o estática vienen para acá, dependiendo si está inicializada o no está inicializada. Tenemos la siguiente línea de código, que es la asignación dinámica de memoria. Estamos utilizando, habíamos dicho, para asignación esta de aquí, esta función que se llama malloc. ¿Qué es lo que hace? Asigna la memoria dinámica. Como es memoria dinámica, ¿a dónde debería ir? Al heap. Al heap. Exacto. Como es memoria dinámica, va al heap. Tenemos estos valores que tenemos aquí, que son variables. Normalmente estos de aquí, como son locales y están inicializados, deberían ir normalmente a la pila. Sin embargo, en la línea anterior, en esta de aquí, habíamos dicho que esta de aquí, esta variable de aquí, está utilizando memoria dinámica. Por lo tanto, esto debe ir a una sección de memoria dinámica. Si es que no estuviera utilizando memoria dinámica, fuera la parte de la pila. En este caso, como utiliza memoria dinámica, esto de aquí, va a ¿dónde? A la parte del heap. ¿Sí? Y finalmente tenemos esta parte de aquí que nos está hablando sobre liberación de memoria. Y como estamos hablando de memoria dinámica, entonces debería ir ¿a qué parte? Al heap. Exacto. Entonces, ¿está claro cómo funciona la memoria? Con un programa. Entonces, tenemos el programa y lo que hacemos es, normalmente no lo hacemos nosotros, lo hace la máquina. Entonces, queremos entender cómo está haciendo esa asignación de memoria la máquina. ¿Sí? Entonces, es así como funciona la máquina. Entonces, tenemos la memoria, ¿no es cierto? Nuestra memoria, que está dividida en estos segmentos. Y en base a estos, dependiendo de cada segmento, de cada variable que tengamos acá, se va asignando a cada espacio de memoria. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que recordarse es esto. ¿Qué es lo que almacena el segmento de texto? ¿Okay? ¿Qué es lo que almacena el segmento de datos? ¿Qué es lo que almacena el BSC, el heap y el stack? Entonces, si tenemos un programa así, tenemos que saber a qué parte de la memoria se asigna esa línea de código que tenemos, ¿sí? Entonces, lo principal aquí, como viene, no está tan complicado, es simplemente identificar si es variable global, estática o local. Y en base a eso, le asignamos la memoria. ¿Tengo alguien? Andrés. Sí, profe, disculpe, tengo una pregunta si es que puede repetir esa parte de los valores 5 y 6 almacenados en el heap. O sea, ¿por qué fueron? Aquí tenemos ¿dónde se declara esta variable PTR? Se declara en la línea anterior, ¿verdad? Sí. En esta de aquí. Y esta línea de aquí está acompañada de una función que asigna memoria dinámica. Entonces, si buscamos la documentación de la función en C, de la función malloc, vamos a ver que esta lo que hace es asignar memoria dinámica. Entonces, como les dije, hay funciones como malloc, calloc en C, son las que se dedican a asignar memoria dinámica. Como esta está asignando una memoria dinámica a esta variable de aquí, cuando yo declaro esta variable acá, esta ya ha sido inicializada con memoria dinámica, por lo tanto no va a la parte de la pila, va a la parte de memoria dinámica. Si yo no tuviera esta parte de aquí, ¿no es cierto? Si fuera simplemente una variable normal, esta parte de acá vendría a la parte de la pila. Esta variable PTR vendría a la parte de la pila. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Alguna pregunta en esto? ¿Nada? Seguimos entonces. Tenemos también lo que son no solo memorias físicas o direcciones físicas, tenemos también lo que son direcciones virtuales. Y la diferencia, por ejemplo, direcciones virtuales cuando utilizamos la máquina virtual. Puede ser que levantemos 1 o 2 máquinas virtuales al mismo tiempo. ¿Qué es lo que sucede? La memoria física siempre va a ser la misma, la de una computadora.
Tenemos memoria física, que es esta de aquí, que tenemos aquí en el centro. Y tenemos memoria virtual. La memoria virtual, digamos, por ejemplo, tenemos un proceso 1, ¿no es cierto? Que tenemos de 4 gigas y tenemos un proceso 2 que también dice que ocupa 4 gigas. La memoria física puede utilizarse solo por un proceso a la vez. Es decir, si yo tengo aquí, por ejemplo, una dirección de memoria física, digamos, de este segmento de aquí, puede estar utilizado únicamente por el proceso A. Si es que viene un proceso B que quiero ejecutar en la computadora, un programa B, vendrá a otra parte de la dirección de memoria física. ¿Sí? Entonces, memoria física solamente puede ser utilizada por un proceso. En cambio, la parte de memoria virtual, por ejemplo, puede ser que dos procesos tengan la misma memoria virtual. Por ejemplo, proceso 1 tiene la dirección de memoria 0x500, que es esta parte de aquí, y el proceso 2 también tiene la dirección 0x500. Es una memoria virtual, estamos hablando de direcciones virtuales. Cada dirección virtual, sin embargo, debe apuntar a una parte de la memoria física diferente. Es decir, esta 0x500 que está ocupando el proceso 2 de memoria virtual, de dirección virtual, va a apuntar a un segmento de memoria en la memoria física. Y esta parte 0x500 del proceso 1 debe apuntar también a una parte de memoria física, pero a otra, ¿sí? No al mismo proceso. Entonces, si tenemos memorias virtuales, puede ser que tengamos la misma dirección virtual, sin embargo, diferente dirección física, ¿sí? Y toda dirección virtual debe tener un puntero apuntando a la memoria física. Si es que no existe ese puntero, entonces no existe ese espacio de memoria, ¿sí? Entonces, memoria física, un proceso, una dirección de memoria la utiliza un único proceso, y memoria virtual puede ser que dos procesos utilicen la misma dirección virtual, pero esos procesos deben apuntar a diferentes espacios de memoria física. Eso en cuanto a memoria virtual. Vamos a estudiar ahora la partecita de arriba de la memoria, que es el stack, esta parte de aquí, ¿sí? Y vamos a ver cómo funciona esa pila. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí un programa en la parte izquierda. Tenemos una función que tenemos básicamente es una sencillita. Tenemos dos variables que toma dos variables A y B, que son variables enteras. Y lo que hace es, dentro de la función, inicializa unas variables de X y Y dice X igual a más B y Y igual a menos B. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se asigna en este caso esta memoria dentro del stack? Tenemos aquí la función 5,6. ¿Sí? Digamos, le dimos los valores 5,6. En esta memoria habíamos dicho que el stack crece hacia abajo, ¿verdad? Y el heap crece hacia arriba. Entonces estamos en la parte de aquí. Esta es la dirección alta de la pila y esta es la dirección baja. Y el stack va creciendo hacia abajo. Entonces, cuando tenemos las funciones, cuando pasamos estas funciones al programa, lo que hace es, conforme va leyendo, va colocando en la pila. Hagamos de cuenta, si han trabajado con pilas, ¿verdad? En estructura de datos. ¿Sí? Sí, es como que tenemos ¿qué será? Un tubo, ¿verdad? Y dentro del tubo vamos colocando cosas. Entonces, la primera que entra va para el fondo, la siguiente es arriba y arriba. ¿Sí? Y va creciendo. En este caso, nuestra pila va creciendo hacia abajo, es decir, como que tenemos un tubo al revés y le vamos metiendo cosas. Entonces, empezamos con la primera función. Entonces, tenemos la función 5,6. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos la inicialización de la pila, que es este punto de aquí, donde estamos inicializando. Se llama stack pointer. Es el iniciador de la pila. Este es del fondo de la pila, digámoslo, si lo vemos de boca abajo, ¿sí? Entonces, tenemos primero la asignación de una variable, el valor de B, que es igual a 6 en este caso. Y luego tenemos el valor de A. Habíamos dicho que conforme va leyendo, se va guardando elementos dentro de la pila. Sin embargo, aquí estamos viendo que el B está al fondo y el A sigue después. Debería ser al revés, ¿no es cierto?
Si vamos leyendo así, el A debería ir al fondo y el B debería ir después. Ya les explico por qué existe esta diferencia. Pero bueno, nos quedamos aquí con que el B va primero y el A va después. Ya les explico por qué es así la asignación. Entonces tenemos aquí la parte de los argumentos de la función, ¿no es cierto? Valor A y valor B. El siguiente valor que tenemos es el 5, que está aquí. Entonces ya tenemos los argumentos de la función, de esta función que tenemos aquí. Tenemos ahora lo que es la dirección de retorno. La dirección de retorno o return address lo que hace es contener las instrucciones de la función. Esta función que tenemos aquí, toda esta, la función para que vuelva a poder, la máquina a poder reconstruir esta función cuando queremos hacer el llamado, se almacena en esta dirección de retorno, ¿sí? Contiene toda la instrucción de la función básicamente. El puntero del frame anterior es del siguiente segmento dentro de esta pila y ya vamos a ver de qué se trata. Nos saltamos por el momento ese. Y tenemos, lo siguiente que tenemos son estos valores de aquí. ¿No es cierto? Estamos aquí en X y Y. Tenemos el valor de X y el valor de Y. Estos dos valores, estos de aquí pueden ser intercambiables. El orden de estos lo decide el compilador. Desde estos 4 puntos de aquí, esto siempre va a ser lo mismo. Siempre que corramos la función, esta función en la parte de la pila se va a ubicar de esa manera. Sí, vamos a tener valor B, valor A, dirección de retorno y puntero del frame anterior. Sin embargo, estos dos valores de aquí pueden ser intercambiables. Puede ser que aquí yo tenga valor de Y y valor de X. ¿Sí? Esto lo decide el compilador. El compilador asigna el orden a estos dos valores. ¿Sí? En este caso, como tenemos valores, estos son enteros, ¿sí? Y estamos hablando de una memoria de 32 bits. Estas variables de aquí tienen 4 bits cada uno. Entonces, tenemos 4 bits aquí para el valor de X, porque estamos hablando de enteros y de una memoria de 32 bits. Tenemos 4 bits aquí y tenemos 4 bits para el valor de Y. ¿Sí? Ahora lo que nos falta es saber cómo asignar esta parte de aquí que tenemos aquí. X igual A más B y Y igual A menos B. Sí, tenemos aquí valor de X ya y valor de Y, pero no sabemos cómo le asigna la función. Entonces, ¿qué es lo que hace la computadora cuando recibe estos datos? Es transformar esta parte que tenemos aquí, estas dos partes de aquí, lo que hace es transformarles a binario. No está avanzando la... Ahí. Lo que hace es transformarles a binario. Y ahora, ¿cómo sabemos qué parte de la dirección de memoria se asignan estos valores? Entonces, cuando corremos, no sabemos desde dónde se inicia a correr el programa. No podemos definir, no existe una función que nos diga, ok, esta es su memoria, ¿no es cierto? Y va a empezar desde el 0x500, 0x1000, etc. No hay nada que nos defina dónde inicia este stack pointer, ¿sí? Entonces, no podemos definir para poder saber dónde empieza estos valores de memoria. Lo que sí es fijo, y siempre va a ser lo mismo, va a ser este puntero del frame, el que tenemos aquí. Este puntero del frame va a apuntar siempre a una dirección fija. Esta dirección fija se llama registro EBP, ¿sí? Entonces, cuando corremos un programa, lo único que sabemos, que podemos saber, es que el registro EBP de ese programa que estamos ejecutando va a encontrarse siempre en la misma dirección. Entonces, si corremos 1, 2, 3 veces la función, vamos a ver que el registro EBP es el mismo. Sin embargo, el inicio de la pila o el fin de la pila cambia. ¿Sí? Entonces, con este registro EBP podemos nosotros determinar a qué sería igual A. Por ejemplo, tenemos A, aquí está nuestra A, ¿verdad? Si yo quiero saber en dónde se encuentra, en qué parte de la memoria se encuentra A, ¿qué debería hacer? Yo sé que el registro EBP se encuentra aquí, ¿verdad?
EBP es un valor fijo. Entonces, A debería ser igual a ¿qué? A EBP más ¿qué? Tengo acá arriba, este es el EBP, este puntito de aquí abajo. Tengo el puntero del frame, que yo sé que son 4 bits. Son 4 bits porque estamos hablando de una memoria de 32 bits. Tengo la dirección de retorno, que son 4 bits. ¿Cuánto suma? 8 bits. 8 bits, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué sería igual? La EBP más 8 bits. A EBP más 8 bits. ¿Sí? Entonces tenemos aquí A, que sería igual justamente a los EBP, que está aquí EBP más 4 y más 4, 8 bits. ¿A qué sería igual B? A EBP más 8 bits más el valor del 5, o sea, de A. ¿Y cuánto es aquí? 4 bits. 4 más 4 bits mismo. Ajá, porque estamos hablando de enteros, ¿no es cierto? Ah, claro. A es un entero, habíamos dicho que aquí tenemos 4 bits para los enteros. Estos son siempre 4 bits, puntero de frame y puntero de dirección de retorno. Y acá tenemos 4 bits para este entero de aquí y 4 bits para este entero de acá. Entonces, vea qué sería. Igual. EBP más 12. Es EBP más 12. Entonces, ya sabemos que A igual EBP más 8 y B EBP más 12. Ahora, si quiero saber a qué es igual X, ¿a qué sería igual X? EBP más 4. ¿A qué es igual X? EBP menos 4. Eso. X es igual a EBP menos 4. Hagamos de cuenta que este es nuestro eje cartesiano. Aquí está el 0, ¿no es cierto? En el EBP. Y a partir del EBP vamos a hacer la suma o la resta. En este caso, X se encuentra abajo del EBP. Y EBP sería igual, X sería igual a EBP menos 4. ¿Sí? ¿Y Y a qué sería igual Y? EBP menos 8. Eso, ¿dónde se va ubicando dentro de la memoria? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Seguimos entonces. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la pila cuando tenemos funciones en cadena? Habíamos dicho que EBP es una dirección fija, ¿verdad? Esa dirección siempre va a ser la misma. Entonces, ¿qué pasa con la pila cuando tenemos una función en cadena? Digamos, por ejemplo, tengo la función main, que llama, dentro de la función main llama una función for, y dentro de la función for llama una función var. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi pila, ¿no es cierto? La pila, la partecita que estamos estudiando, la parte superior. Y aquí tenemos la parte del main, ¿no es cierto? Una vez que termine el main, habíamos dicho que la pila crecía hacia abajo, este main llama a la función for, y este for llama a la función var. ¿Qué es lo que sucede con nuestro EBP? Este main tiene un EBP, ¿no es cierto? Es la parte de acá atrás que habíamos estudiado, tiene un EBP que está ubicado aquí. Entonces, lo mismo, este main tiene un EBP que está ubicado en alguna parte de esta pila. ¿Qué pasa con estamos ahí? ¿Qué pasa con el for? El for también tiene que tener un EBP. Sin embargo, existe un solo EBP en la memoria. Es una dirección física fija y es una sola. ¿Qué significa que tenga una función en cadena? Significa que el EBP de la función for va a apuntar, ¿no es cierto?, va a apuntar al EBP de la función main, ¿sí? Y el EBP de la función var, ¿no es cierto?, el puntero del frame actual aquí, va a apuntar al puntero de la función anterior, de la función for, y esa función for va a apuntar al EBP de la función main. ¿Sí? Es lo que pasa cuando tenemos funciones recursivas, por ejemplo. Estoy llamando una vez una función, como hay un solo EBP, lo que hace es apuntar a la EBP de la función anterior y lo mismo hace la otra, apuntar a la EBP de la siguiente función. Entonces, solo existe un registro EBP. ¿Sí? No hay más de dos. Pues puede ser que tengamos funciones recursivas. Entonces, y cada función recursiva tenga un EBP, como habíamos dicho, de memoria virtual. Puedo tener varios EBPs con varias funciones. Sin embargo, esas funciones recursivas de esos EBPs
están apuntando al EBP, al único registro EBP, que es la dirección fija que tenemos, ¿sí? En la memoria física. ¿Qué pasa cuando queremos copiar datos a un buffer? Entonces tenemos, por ejemplo, este ejemplo que tenemos aquí, una función. Tenemos la función main, tenemos la variable character que tenemos aquí de 40. Hemos declarado un texto dentro de esta variable y que tenemos una variable destino que también tiene un texto de 40, que en este caso es que está vacío. Y queremos copiar del un string al otro string. En C tenemos esta función que se llama string copy. ¿Qué es lo que hace? Copia el string desde la fuente hacia el destino. ¿Sí? Hay otras funciones como por ejemplo el string cat, strcat, que es lo que hace concatenar, ¿no es cierto?, dos de strings, el del origen con el string del destino. Otra función para copiar, por ejemplo, el memory copy, que es el memcopy en C, que igual copia un bloque de memoria a otro bloque de memoria. ¿Sí? ¿Sí han trabajado con C? Sí, en primer semestre. Yes. Entonces tienen que hacerse un acuerdito del primer semestre, les estaba hablando, no está después. Les estaba hablando, perdón, del strcat, string cat, que concatena, ¿no es cierto? Si es que tenemos dos strings, la fuente, el origen con el destino. Y por ejemplo, también para copiar hay otra función que se llama el memcopy, que es lo que hace es copiar bloques de memoria. En este caso vamos a utilizar el string copy, que es este que tenemos aquí. ¿Qué es lo que hace el string copy? Como les dije, vamos a copiar, ¿no es cierto? Desde el destino, vamos a copiar al destino desde el source que tenemos aquí. En este caso, este string que tenemos declarado en esta función. El problema del string copy es que no tiene un tamaño. Entonces, yo no le digo cuántos caracteres debe copiar, cuántos bytes debe ingresar, debe copiar para dar por terminada la función. Entonces, ¿cómo sabe la computadora cuándo dejar de copiar? Entonces, como no tengo determinado, porque el string copy no tiene un tamaño fijo, lo que hacemos no lo que hacemos nosotros, lo que hace el compilador normalmente cuando corremos un programa así, es terminar todos los strings declarados con un 0. Entonces, por ejemplo, aquí tengo hello world extra string, y lo que hace el compilador es ponerme un 0 al final del string. ¿Qué indica este 0? Este 0 indica que se ha terminado el string. ¿Sí? Es como una señal para indicarle al compilador que la cadena de texto está finalizada. Entonces, cuando venga el string copy aquí, lo que va a hacer es tomar esta cadena de texto y colocar un 0 al final. Entonces, cuando encuentre el 0, va a dejar de copiar. Entonces, sabemos que va a copiar. Este string copy es el que vamos a utilizar para el laboratorio. ¿Por qué tenemos este 0 aquí? /0. En el caso de C, necesitamos declarar un /0. ¿Qué pasa si es que no le ponemos este slash que tenemos aquí? Este slash de aquí. Eso es un escape. este es un escape, porque si no tenemos, ¿qué va a pasar? Va a pertenecer a la cadena el 0. Va a pertenecer a la cadena el 0. O sea, hace como, o sea, cuando está el escape, pasa a ser otro, o sea, su funcionamiento real. Ajá, pasa a ser, cuando está, como dice, este es un escape, cuando está con el /0, significa que no lo tome como 0, que lo tome como otro carácter normal. Recuerden que habíamos dicho que cuando encuentre el 0, el string copy va a dejar de copiar. En este caso, y ya vamos a hacer la prueba en el laboratorio. En este caso, por ejemplo, si es que le quitamos el /0 y le ponemos string copy, va a dejar de copiar. Encuentra el 0 y va a pensar que ahí se terminó la cadena. ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos este escape acá. Entonces, el compilador automáticamente pondrá un 0 en esta cadena y el string copy lo que va a hacer es dejar de copiar cuando encuentre el 0. Porque no tiene un tamaño. Entonces, como les decía, este string copy es el que vamos a utilizar para el laboratorio.
Pero buffer overflow puede ocurrir también con las otras funciones. Como les había dicho, tenemos estas funciones como string cat, main copy, etcétera, que también pueden ser atacadas por buffer overflow. Déjenme borrarlas. Listo. Entonces, como les dije, es la parte de aquí hay varias funciones para copiar los datos. En este caso tenemos el origen, que se copia al destino, que es la función que tenemos ahí. Y tenemos las funciones que les había dicho. El string copy, que es la que vamos a utilizar, el string cat, el main copy, que son funciones que también son susceptibles a buffer overflow. Sin embargo, a diferencia del string copy, por ejemplo, main copy tiene un tamaño y le podemos especificar qué tamaño queremos copiar. El string copy no tiene tamaño y es por eso que es más fácil realizar un buffer overflow con este tipo de funciones. Stop. Listo. Entonces, cuando no se especifica el tamaño, como en este caso este tipo de función, string copy, es más fácil cometer errores. Entonces, ¿cuáles son los dentro de los principios de seguridad? Es utilizar funciones que sean más seguras, no como string copy, por ejemplo. Si utilizamos dentro de nuestro programa, entonces ya les voy diciendo, si utilizamos dentro de nuestro programa este tipo de funciones que no tienen tamaño fijo, es más fácil que nos olvidemos de definir el tamaño, es más fácil que cometamos errores como por ejemplo el tema del 0, por ejemplo. O es más fácil que se aprovechen atacantes de estas debilidades de las funciones para realizar ataques, como por ejemplo ataques de tipo buffer overflow. ¿Sí? Entonces vamos con el tema de buffer overflow. Tenemos en esta parte de la izquierda tenemos un programa. Tenemos dos funciones, una función for y una función main. Entonces, ¿qué es lo que tiene la función for? La función for lo que hace es declarar un buffer, ¿no es cierto? Esta es una variable local. Como es variable local, ¿se ubica en dónde? Se ubica en la pila, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Yes. Listo. Entonces se ubica en la pila. Tenemos ahora el string copy, que es la siguiente. ¿Dónde está? Tenemos aquí el string copy. Y nos dice que va a copiar. ¿Esto era el destino o el origen? ¿Cuál es destino y cuál es origen? ¿Cuál es destino? El buffer es destino. Eso, el buffer es del destino. Va a copiar en el destino esta variable que tenemos aquí, el str. ¿Dónde está este str? Bien, vamos a verlo acá. Entonces tenemos ahora la función main, ¿no es cierto? Nuestra función main tiene una variable carácter, un char, que tiene este texto de aquí. Dice, esto es definitivamente más largo que 12. Esto de aquí lo habíamos declarado con 12, ¿verdad? Esto si le cuentan tiene más de 12. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta aquí creo que está 12. Hasta el n. Esto debería darnos un buffer overflow. ¿Qué significa el buffer overflow? Que me he salido de los límites de la memoria establecidos. En este caso, por ejemplo, yo estoy queriendo copiar en esta variable buffer, que he declarado que tiene 12. Estoy queriendo copiar esta variable str, que está viniendo de aquí, de esta función main, y esto tiene más de 12 caracteres. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer. Y aquí tenemos el llamado a la función for, que es esta función de acá. ¿Y qué le estoy pasando? Le estoy pasando el str, justamente este texto que tenemos aquí. Eso es básicamente lo que está haciendo la función. ¿Sí? Lo que va a hacer es copiar esas dos variables. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos el string copy que va a copiar. Entonces, cuando nosotros corramos el compilador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a correr el compilador y nos va a poner aquí un 0, ¿no es cierto? Indicándonos que aquí se termina esta función. Que aquí se termina esa cadena de texto. De manera que cuando el string copy venga para acá, tome el destino y tome el origen, termine de copiar cuando haya encontrado este 0 que tenemos aquí. Entonces vamos a la parte de acá. Entonces habíamos dicho que esta parte tenemos acá la dirección baja.
Entonces, ¿qué es lo que empieza copiando? Entonces, empieza copiando al buffer y el buffer empieza desde buffer 0 que tenemos aquí, buffer 0 a buffer 11. ¿Cierto? Son los 12 que habíamos declarado que tiene este buffer de aquí. 12 parámetros de aquí. Este es del FO y este es del main de la pila. Sí, habíamos dicho que tenemos un main cuando tenemos funciones recursivas. Luego cada función tiene su partecita de la pila y aquí está la partecita de la FO, de la función FO, que es de la función recursiva. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y el buffer empieza a copiar para arriba. Entonces, tenemos los 12, ¿no es cierto? La dirección baja. Y ha llegado al límite de 12 cuando ya empiece a copiar estos temas de aquí. Entonces, por aquí, por la N, habrá llegado ya a la parte de la memoria donde le dije que reservaba 12 para esa variable. Pero no ha terminado de copiar, porque mi cadena de texto es más larga que 12 caracteres. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el compilador? Continuar copiando hasta que encuentre el 0. Eso significa que va a venir, ¿no es cierto? Y va a seguir copiando. Independientemente de si tiene o no tiene espacio. Es una máquina y la máquina simplemente sigue las funciones que le hemos indicado. Entonces, miren, ya sobrepasó los 12. ¿Y qué es lo que tenemos? Básicamente es que ya hemos sobrescrito la parte del puntero del frame anterior. ¿Se acuerdan que teníamos en el frame anterior? ¿Qué teníamos en el puntero del frame anterior? El registro EBP. Es el registro BP está aquí. ¿Qué es lo que hicimos con esta función? Acabamos de sobreescribir esto. Si seguimos copiando, seguirá, ¿no es cierto?, borrando la parte de dirección de retorno. ¿Qué es lo que tiene la parte de dirección de retorno? Guarda más o menos la información de las funciones, o sea, para poder ejecutarlas. Exacto, guarda la información de la función, ¿no es cierto? Cuando quiero saber cuando quiero volver a ejecutar, saber por dónde empezar a ejecutar, el compilador guarda esa función en la dirección de retorno. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Habíamos dicho que esto tiene 4 bits, ¿no es cierto? 12 más 4, 16. Tal vez vamos 1, 2, 3 por aquí, por la A o por la M, y seguimos sobreescribiendo. Sigo para acá y estoy 12 más 4, 16, más 4, 20 y sigo sobreescribiendo mi memoria. Acabo de borrar la dirección de retorno. Seguimos con el str pointer y seguimos borrando hasta que termine de copiar. Entonces, básicamente, lo que hicimos es borrar, ¿no es cierto? Lo que hicimos es borrar el resto de registros dentro de la memoria. ¿Y al hacer qué? Al hacer simplemente una copia. ¿Por qué? Porque había declarado un buffer que es de 12 y he declarado dentro una función string, ¿no es cierto?, para que le copie que tiene un tamaño más largo de 12. Como el compilador no evalúa de qué tamaño está, ¿no es cierto?, sigue copiando hasta que encuentre un 0. Entonces, hay lenguajes como por ejemplo Java que sí va a detectar el error, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que qué error nos va a lanzar? Nos va a lanzar que hemos excedido los límites. O no nos va a permitir correr, ¿no es cierto?, directamente y no corre directamente en el CPU, sino que corre en una máquina virtual que puede detectar los límites de la memoria. A diferencia de C, que corre directamente en la memoria física, por lo que no puede detectar si es que existe este tipo de errores, y especialmente en funciones como string copy, que no se determina el tamaño de la copia que va a realizar. Entonces, no está evaluando. Si es que yo como programador no he evaluado que esta string es más largo que el que estoy intentando copiar, va a ser esto que pasa aquí. Y esto es lo que se conoce como buffer overflow. El CPU continuará copiando los datos sin detectar los bordes que habíamos establecido. El borde habíamos dicho que es 12. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos a la final? Lo que hicimos es sobreescribir toda esta parte de aquí de la pila, con lo que ya no sabemos, primero ya no sabe el compilador dónde se encuentra el EBP y ya no puede hacer los cálculos que habíamos hecho antes, como por ejemplo A igual EBP más 8, etcétera. Y segundo, ya no sabe qué función está ejecutando. ¿Por qué? Porque ya sobreescribí esta parte de la memoria. Entonces, eso es lo que se conoce como buffer overflow, por ejemplo.
En este caso utilizamos el string copy para dar un ejemplo de qué es lo que pasa con el buffer overflow. ¿Sí? Estamos utilizando partes de la memoria que no debíamos haberlas utilizado y que no las controlamos como programadores. Si aquí podíamos simplemente poner un control, un if, y ejecutar la función, eso hubiese evitado este tipo de problemas. Pero generalmente cuando programamos, hay veces que se nos olvida. Hay veces que simplemente, por más que sabemos, hay veces que seguimos utilizando este tipo de funciones que no tienen definido un tamaño. Y este tipo de errores son los que suceden. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que es el buffer overflow. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, dice primero la dirección de retorno. Entonces ya no tenemos las instrucciones de la función, que es lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Ya no existe, la dirección no existe, no hay un mapeo a dirección de memoria real, porque este str pointer acabo de sobreescribirle, ahora ya no sé dónde está la memoria real. Y si existiera, podría estar intentando ingresar a un sitio protegido, o como por ejemplo un kernel. ¿Sí? Tal vez, ¿cuál es la idea cuando hacemos un ataque de buffer overflow? Es que nosotros logremos sobreescribir esto, de manera que este pointer que tenemos aquí, ¿no es cierto? Ya no apunte a donde debería estar apuntando, al EBP del de la función main. Ahora lo que queremos es que apunte a un sitio protegido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que quiero es ganar privilegios. Estoy corriendo una función como usuario y lo que quiero es ganar privilegios de root. Para eso tengo que hacer que este pointer que tenemos aquí apunte a donde el atacante desea. Si yo soy el atacante, yo quiero que esto apunte a otro lugar de memoria, ya no apunte a este main. Y el compilador lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ya no sabe cuáles son las direcciones de retorno y porque está ahora, el siguiente paso dentro de esta función recursiva es llamar al EBP de la función main. Si yo le he cambiado ya este pointer, no va a saber que está cometiendo un ataque, no va a saber que estamos realizando nosotros un ataque. ¿Sí? Entonces, también va a encontrar instrucciones inválidas, puede ser que nos dé error porque ya no encontró el pointer. Y también puede ser que ejecute otro código, en este caso el código del atacante. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un ataque de buffer overflow? Justamente es sobreescribir esta parte de la memoria que tenemos aquí y hacer que este pointer apunte al programa que nosotros queremos que corra, un programa que nos permita ganar privilegios, por ejemplo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos ganando escalación de privilegios. De un usuario normal, estamos ganando permisos para un usuario root. Y el programa no se ha dado cuenta que nosotros estamos cometiendo el ataque. ¿Sí? Es cómo funciona el buffer overflow. Entonces, por ejemplo, aquí dice tenemos la dirección alta. Por ejemplo, digamos que esta era la dirección 0700 y ahora no sabe para qué parte de la memoria debe apuntar porque esta parte ya está sobrescrita. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, tenemos nuevamente aquí nuestra pila. ¿Sí? Tenemos la función que habíamos dicho, tenemos lo mismo. Tenemos la función main y la función foo. Como habíamos dicho, esta es la parte de la dirección alta y esta es la parte de la dirección baja. Aquí está el buffer con los 12 bits, puntero del frame, etc. Y esta es la parte de la copia del buffer que empieza a crecer para arriba. ¿Sí? Entonces, lo importante es que no podemos controlar el programa, ¿no es cierto? Lo único que podemos controlar son los datos de entrada del programa. Nosotros no podemos controlar cómo el compilador va a asignar la memoria a ese programa. Pero como les dije anteriormente, depende de nosotros como programadores controlar ese tipo de errores. Entonces, ¿cómo lo controlo? Si no puedo controlar cómo asigna memoria, la única manera de controlarlo es controlando los datos que toma como entrada. Si yo controlo que el dato que toma como entrada sea menor a 12 y permito la ejecución del programa, no existiría ningún problema. ¿Sí? Entonces, si yo controlo que este valor no esté sobrepasado lo que yo había declarado aquí, ¿no es cierto? Yo veo que este es un valor y esté dentro de la dirección de retorno. Si yo controlo y no dejo ejecutar el programa, no tendría ningún problema a este programa. ¿Sí? No puedo controlar cómo se va a asignar la memoria y no puedo detener cuando ya se ha empezado la copia del buffer. No puedo evitar que se sobrescriba, pero sí puedo controlar esa entrada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora nosotros para el ataque?
¿no es cierto? Es utilizar esa parte, ¿no es cierto? Dentro del buffer, dentro del código que queremos que se escriba, es utilizar esa parte para inyectar nuestro propio código. Entonces, cualquier cosa que pongamos en el buffer será inyectado en la memoria. Pues habíamos dicho que el buffer empieza a copiar, ¿no es cierto? Empieza copiando hasta que sobrepase y sigue sobreescribiendo. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Ahora quiero utilizar como atacante, quiero utilizar ese código que va dentro del buffer, esos caracteres, para inyectar código dentro de la memoria. Entonces, y no importa en qué parte del buffer ponga mi código, este se va a copiar en la memoria. Entonces, yo sé que los 12 caracteres van a buffer porque es lo que había declarado, ¿no es cierto? Es esta parte de aquí. Pero también sé que después de esos 12 caracteres, yo puedo inyectar mi código porque sé que se va a copiar en la memoria. Entonces, si yo pongo un código después de esos 12 caracteres, estos se van a copiar en la memoria. Y esto va a causar un buffer overflow. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Copiar el input que yo tengo, ¿no es cierto? Que yo le envío dentro del buffer, copiarlo dentro de esta memoria. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos a qué parte de la memoria? Necesitamos copiar, como les habíamos dicho, a esta parte de acá de la memoria. Entonces necesitamos encontrar esta dirección. Una vez que encuentre la dirección, yo puedo colocarla en mi dato de entrada, de manera que cuando haga una copia, esa dirección se copie justamente a la variable, a la dirección de retorno aquí. Eso es lo que queremos hacer. Ahora necesitamos encontrar esta dirección. Entonces, ¿cómo encontramos de esta dirección? Entonces, tenemos aquí. Entonces, habíamos dicho que lo único que controlamos es el input controlado por el usuario, ¿no es cierto? Lo que queremos hacer es saltar a que una vez que ingrese el input del usuario, salte al código que como atacantes nosotros queremos inyectarle. Entonces, ¿cómo inyectamos nuestro propio código malicioso? Entonces, simplemente el código sabemos que tiene que estar dentro de la memoria y tenemos que inyectarlo en el input. Lo que no sabemos es, no sabemos ninguna de las direcciones de la pila. ¿Sí? Entonces, no sabemos en dónde se va a copiar el código. Sin embargo, el código no puede copiarse en cualquier lugar. Si se copia en cualquier lugar, lo que va a pasar es que tal vez me va a dar una dirección inválida y va a terminar la ejecución del programa. Necesitamos que el código se ejecute. ¿Y dónde debería copiarse? Llegar a copiarse en la función donde se ejecuta, en la parte donde se ejecuta. Hasta aquí llega nuestra parte del código, ¿no es cierto? Y yo quiero que se ejecute dentro de la función main, que es la parte que está ejecutando, la parte principal del programa. Recuerden que la función for es una función que está dentro de la función main. ¿Quién está ejecutando ese programa? Es la función main. Entonces, lo que yo quiero es que el código que yo quiero inyectarle dentro del input se copie a esta parte del programa. Como no sabemos ninguna dirección de la pila, lo único que sabemos es que existe una función EBP que apunta a una dirección física. No sabemos a qué dirección física, pero sabemos que es una dirección fija. ¿Sí? Pero quiero que eso se copie aquí para nosotros poder ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es simplemente empezar, por ejemplo, a adivinar. Sería una de las soluciones. Empiezo a adivinar en qué parte del código le pongo para que se ejecute mi código. Aquí, habíamos dicho, tenemos el código, estos son códigos binarios, todo lo que ingresa a la función. Y lo que quiero es esta parte de la dirección. ¿Sí? Quiero saber aquí, en esta parte, cuál es la dirección para yo poder ejecutar mi valor. Recuerden que este for tiene un puntero que está apuntando ¿a qué? Está apuntando al EBP, ¿no es cierto? De la función main, porque hay un solo EBP. Entonces, lo que queremos es que este valor, ¿no es cierto? Esta dirección de aquí venga para acá, para la parte principal de la memoria física, donde se va a ejecutar nuestro programa. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Básicamente es este punto del inicio del programa, que no sabemos en dónde está. Entonces, como les dije, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, una solución es empezar a adivinar. Como es una memoria de 32 bits,
pues son algunas las posibilidades que tenemos, son varias de hecho, pero podemos ir una por una y empezamos a adivinar en qué parte de la memoria se está empezando a ejecutar el programa. Entonces tenemos este punto de inicio. Entonces, asumiendo, habíamos dicho que el tamaño depende de cuántos llamados a funciones se tengan. ¿Sí? Entonces, cada proceso tiene su propia memoria virtual y es una memoria diferente. ¿Sí? Y cada proceso, como es memoria virtual, está apuntando a un punto de la memoria física. Lo que nosotros queremos llegar es a esa memoria física. ¿De qué depende cuántas veces tengamos que adivinar? ¿De qué depende el tamaño de esto que tenemos aquí? Depende de la profundidad de las memorias de la profundidad de las funciones recursivas. Por ejemplo, si yo tengo simplemente una función recursiva, el tamaño no es muy largo. Si conforme va creciendo la función recursiva, el tamaño de esto seguirá aumentando, ¿sí? Generalmente en la práctica no tenemos muchas funciones recursivas, ¿sí? No se usa funciones, normalmente tendrá máximo una profundidad las funciones recursivas de 5, 7 máximo, ¿sí? ¿En qué utilizamos funciones recursivas? Normalmente para aprender a programar, ¿sí? Es que llamamos una y otra vez a las funciones recursivas. Pero en la práctica, de hecho, no es una buena práctica tener un llamado a varias funciones recursivas dentro de otro, ¿sí? Por lo que el tamaño de esto de aquí no va a ser muy complicado que logremos adivinar. Entonces, mientras menos funciones recursivas tengamos, que es en la práctica, más fácil va a ser que nosotros intentemos y adivinemos a ver cuál es la dirección que debemos utilizar para nuestro ataque. Pues vamos a asumir ahora que nosotros conocemos este punto de inicio, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuántos intentos se requeriría si es que yo conozco este punto de inicio? Necesito saber primero cuántos récords han sido usados en esta parte de aquí. Y como les dije, ¿de qué depende esto para saber de cuál es el tamaño? Es del número de funciones, del número de llamadas a funciones. Entonces, este tamaño de aquí, si es que yo tengo funciones recursivas largas, como lo hacemos normalmente para aprender a programar, tal vez tengamos acá 10, 7, 10, 20, y esto va a ser más difícil de poder adivinar, ¿sí? De saber en dónde voy a colocar mi código. Sin embargo, en la práctica, como les dije, básicamente tendremos tal vez 3, 4, hasta 7 máximo llamadas de funciones recursivas, por lo que si tenemos poca profundidad, va a ser más fácil que nosotros adivinemos ya que se reduce nuestro espacio de búsqueda, ¿sí? Vamos a ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra probabilidad de que adivinemos más rápidamente, ¿sí? Entonces, podemos ir uno por uno, ¿no es cierto? Nos tomará algún tiempo, pero al final lo haremos, si es que vamos uno por uno. Sin embargo, hay manera de reducir ese espacio de búsqueda. Entonces, ¿qué es lo que quiero, no es cierto? Tenemos aquí nuevamente nuestro dibujo. Y entonces lo que queremos hacer es que si la adivinada, ¿no es cierto? Nosotros vamos a coger un punto y digo, si esta dirección es incorrecta, entonces, ¿qué es lo que quiero que haga el programa? Lo que quiero que haga el programa es simplemente regrese. Normalmente lo que va a hacer el programa es si es que cuando lo ejecutemos, ¿no es cierto? Y pase el buffer overflow y hayamos sobrescrito la parte de este de aquí, el str pointer, habramos sobrescrito esto de aquí, lo que va a hacer el programa es terminar. Va a decir ejecución inválida, va a darnos una dirección falsa, etcétera. Y nos tocaría ejecutar nuevamente el programa para volver a probar con la siguiente dirección. Entonces, para maximizar nuestros intentos, lo que podemos hacer es colocar un NOP o no operation en C, se llama NOP, para que el programa simplemente no haga nada y retorne la siguiente línea de código. Es decir, en lugar de que el programa, si es que no encuentra la dirección, ¿no es cierto? Yo ya sobreescribí. Si es que no encuentra la dirección, en lugar de que el programa dé por terminado o salte una dirección inválida, lo que tenemos que hacer es simplemente utilizar un NOP o no operation para que no haga nada y vuelva a ejecutar la siguiente, es decir, vuelva con el siguiente intento.
¿sí? Y así lo hacemos recursivamente, de manera que no estemos ejecutando una o dos veces, sino que hacemos un solo llamado a la función y le hacemos que ejecute varias veces. Pues en este caso, ¿no es cierto? Ya venimos a la dirección de retorno. Si es que no logramos llegar al punto a donde nos interesa, que es esta parte del main, lo que vamos a hacer es simplemente saltar a la siguiente línea de código. De manera que como atacantes, simplemente le dejamos corriendo el programa. Si es que no encuentra la parte de si es que no llega al punto de la memoria física a donde deseamos, simplemente no hace nada el programa porque le hemos puesto un no operation y va a continuar a la siguiente línea de código probando la siguiente la siguiente dirección de memoria. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Tienen que hacerme preguntas o decirme si es que voy muy rápido. Como no les veo, no sé si es que me están poniendo atención, no sé si es que me están entendiendo, así que si es que tienen alguna pregunta, si es que estoy yendo muy rápido, si es que quedó algo que no está claro, solo me alzan la mano y me preguntan. No hay preguntas hasta ahí. No. Ok, asumo que no. Espero que me están oyendo. Entonces vamos con lo siguiente. Entonces habíamos dicho que tenemos este no operation, ¿sí? Entonces si nosotros asumimos, se me perdió el puntero acá. Si nosotros asumimos que nosotros conocemos de este punto de inicio, ¿no es cierto? Sería fácil, ¿no es cierto? Que nosotros. Sería fácil para nosotros siempre que que ejecutemos un ataque de buffer overflow, ¿no es cierto? Tomar este punto de inicio, así ya no tenemos que estar adivinando. Sin embargo, para dificultar este tipo de ataques, los sistemas operativos ya han tomado medidas. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahora? Antes era más fácil. ¿Por qué? Porque este punto de inicio siempre era el mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué les dije? Lo único que sabemos es que la dirección EBP es una dirección fija, ¿sí? Es la misma y va a ser la misma siempre que ejecutemos el programa. Sin embargo, el punto de inicio, los puntos de final, etcétera, varían. Y eso es por el sistema operativo, porque es una medida para contrarrestar este tipo de ataques, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema operativo? Es que utiliza memorias randómicas para inicializar el programa. Es decir, este punto de inicio de aquí, el sistema operativo hace que sea randómico. De manera que cuando compilemos nuestro programa, no siempre vamos a iniciar en este punto de aquí. Eso es lo que le dificulta, ¿sí? Para este tipo de ataques. Sin embargo, para el laboratorio vamos a bajar esas medidas, ¿no es cierto? Vamos a evitar que el sistema operativo asigne memorias randómicas como punto de inicio para poder realizar el ataque. Es posible realizar un ataque de buffer overflow con la medida encendida, es decir, con la medida randómica. Sin embargo, es un poco más complicado y el objetivo de este laboratorio es que ustedes entiendan el concepto en general, qué es lo que pasa y cuándo sucede un ataque de buffer overflow, ¿sí? Pero, como les digo, las medidas, como este tipo de medidas tomadas por el sistema operativo, muchas veces también en la configuración las bajamos. Es como a veces nos pide, por ejemplo, tenemos antivirus en la computadora y queremos instalar un programa o a instalar algún tipo de crack, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos? Bajamos el antivirus, bajamos el firewall y lo instalamos. Lo mismo sucede a veces cuando estamos ejecutando programas. Hay veces que para evitar errores, etcétera, al momento de compilar, al momento de configurar el servidor, bajaron esta medida y se olvidan de volverla a subir. Es por eso que suceden este tipo de ataques, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, como les digo, para el laboratorio, es bajar esta medida de aquí. Entonces, vamos a hacer que nuestro programa inicialice en la misma dirección, ¿sí? No sabemos todavía cuál es, pero lo que sí sabemos ahora es que esta dirección va a ser la misma todas las veces que ejecutemos. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuestra pila, ¿no es cierto?, antes de copiar el buffer. Esta es nuestra pila que teníamos. Aquí está la función main. Esta parte de acá ya pertenecía a la función for, ¿no es cierto?
Esto es lo que tenemos al momento. ¿Qué es lo que pasa ahora? Nosotros tenemos nuestro archivo malicioso. Este es el archivo que queremos copiar, que va a estar dentro del buffer como dentro del carácter. Y lo que queremos es ahora copiar este archivo, ¿no es cierto?, con una dirección nueva y colocarle en esta parte de aquí, que sabemos que pertenece a la dirección física, porque está en la parte de la función main. Queremos copiarle nuestro código malicioso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No es cierto? Esta es nuestra memoria, nuestro archivo malicioso, y como resultado lo que queremos es lo siguiente. Primero, que se sobrescriba. Sobrescribe la parte de buffer. Sobrescribe la parte del frame del puntero anterior. Damos la dirección nueva. Esta dirección nueva queremos que haga que apunte ahora a nuestro código malicioso en lugar de apuntar a la función main. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito que esta dirección nueva que yo le voy a dar aquí se ubique en el mismo lugar que la dirección de retorno. La dirección de retorno está aquí. Entonces, ahora tengo una dirección nueva retornada. Ahora sigo sobreescribiendo, no me interesa nada más dentro de esta memoria, sigo sobreescribiendo. Y ahora esta dirección nueva retornada, lo que quiero que haga es que apunte al código malicioso. Entonces, ¿qué es sobrescrito? Es sobrescrito toda la parte de la función for, excepto la parte de dirección de retorno, donde no sobrescribo, donde lo que quiero es colocar mi dirección nueva. ¿Sí? Entonces, de esta dirección de retorno quiero mi dirección nueva. Y esta dirección nueva, normalmente aquí estaba la dirección de retorno, que me apunta luego a la función main, porque es donde escribimos toda la función, ¿verdad? Donde está el código, habíamos dicho el texto, para reconstruir toda la función y que el programa siga ejecutándose, que el compilador ejecute lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que quiero ahora? Es que esta dirección nueva me apunte en lugar de la función main, apunte a mi código malicioso. De manera que una vez que llegue al código malicioso, este código malicioso se ejecute. Eso es lo que queremos hacer con el buffer overflow. Y eso sería básicamente el ataque que queremos realizar. ¿Hay alguna pregunta? No. ¿Nada? ¿Entendieron hasta ahí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. No sé si están todavía ahí o si están dormidos o si es que me entendieron. Sí. Ya, listo. Entonces, eso sería básicamente la clase de hoy. Era entender cómo funciona el ataque de buffer overflow. Y lo que vamos a hacer la siguiente clase es realizar ese ataque. Sí, como les había dicho, lo único que sabemos o lo único que sabemos hasta el momento es que este EBP es una dirección fija y lo que sabemos también es que vamos a deshabilitar la función del sistema operativo que hace que se inicialice la memoria de manera randómica. Nosotros vamos a hacer que se inicialice siempre que corramos una función en el mismo punto. Y a partir de eso, lo que queremos es mandar este código de aquí para que ejecute nuestro código malicioso. En este caso, el código malicioso que vamos a enviar es un código que nos permita ganar acceso de root. Ejecutamos nuestro programa como usuario, que es lo que normalmente tenemos todos, ¿no es cierto? Nos dan acceso a un programa, ejecutamos el programa como usuarios y ganamos acceso de root. En eso consistiría el laboratorio de esta semana. Espérenme un momentito para pararle la grabación y seguimos para darles explicaciones de dónde está el